Buenas tardes, mi nombre es Ruth Gallardo. En esta cápsula vamos a ver un poco de una de tantas maravillosas creaciones del Dios Todopoderoso y vamos a ver el cerebro humano y sus funciones. Pero antes me gustaría que leamos un texto bíblico. Vamos a leer el Salmos 139, 1:6, que dice lo siguiente: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Mis hermanas, vamos a ver la complejidad del cerebro. Dice que es lo más complejo de todas las estructuras vivas porque procesa información sensorial y a la vez coordina y mantiene las funciones vitales de todo el organismo. Almacena recuerdos, sentimientos, sueños y también quiénes somos. El cerebro humano es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente unos 400 gramos. Esto depende del sexo, del peso corporal y también de la edad. A esta maravilla se le conoce como el laboratorio químico o también como la máquina perfecta, porque tiene la capacidad de realizar tareas automatizadas como los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración y la digestión, además de analizar enormes cantidades de datos e información, solucionar problemas con inmensa rapidez y precisión. Pero, ¿qué pasaría si no utilizamos nuestro cerebro al 100%? Pues nada, mis hermanas, porque esta capacidad cerebral sí la utilizamos. Aquí tenemos de afuera hacia adentro las diferentes capas protectoras del cerebro, empezando de la piel, sigue una especie de tejido que se llama aponeurosis, periostro, que este periostro contiene grandes cantidades de vasos sanguíneos y nervios que nutren al hueso. Es por eso que cuando sufrimos alguna lesión, ¿verdad? O algún golpe, nos duele mucho por la gran cantidad de nervios y a veces también sangra mucho por la gran cantidad de vasos sanguíneos. Ya después del hueso hacia adentro se encuentran los llamadas meninges, que están formados por la dura madre, las aracnoides y la pia madre. Estos protegen al cerebro en su parte interna, que amortiguan junto con el líquido raquídeo al cerebro de golpes externos. Después tenemos la corteza cerebral. Es una capa externa de la sustancia gris, cubre por completo la superficie de los dos hemisferios cerebrales, tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de cuerpos neuronales o cuerpos celulares llamados también somas. También cuenta con un sistema vascular encargado de llevar el oxígeno y nutrientes hasta la parte más profunda del cerebro. Una mala circulación puede ocasionar lesiones graves e irreversibles, como después los vamos a ver en otros temas. Hasta 1 billón de células cerebrales, llamadas neuronas, trabajan para procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. También realizan funciones de soporte y protección de las neuronas. Pero, ¿cómo trabajan estas neuronas? Bueno, trabajan por medios de impulsos nerviosos que recurren todas las neuronas hasta una parte llamada dendritas, que saltan estas hasta la siguiente neurona mediante un proceso eléctrico que se le llama sinapsis. Esta sinapsis es el lenguaje de todas las neuronas. Se produce a través del intercambio de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Entre estos tenemos la noradrenalina, que es el neurotransmisor del enojo, la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria y de los músculos, la dopamina, llamada neurotransmisor del amor, el glutamato,
es una sustancia, ¿verdad?, de la comunicación entre una célula nerviosa y otra. La serotonina, sustancia que usan los nervios para enviarse mensajes, y la histamina, que se encuentra en el sistema nervioso y que es importante para la vida, la presión arterial, el dolor y el comportamiento sexual. También tenemos las endorfinas, que promueven la calma, el estado de bienestar, mejora el humor. Se dice que es la sustancia de la felicidad. El cerebro está dividido en lóbulos y cada ellos con sus diferentes funciones. El cerebro está dividido en lóbulos que cada uno forma diferentes funciones. En esta diapositiva tenemos el cerebro dividido a la mitad por hemisferios, el derecho y el izquierdo. Aquí es muy importante porque el hemisferio derecho domina la parte izquierda y la parte izquierda domina la parte derecha. Estos están conectados en la parte media por un cuerpo que se le llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso está ubicado en lo más profundo del cerebro y conecta los dos hemisferios. Si este sufre daño, se interrumpe el paso de la información. Enseguida tenemos los lóbulos frontales, que es el encargado del pensamiento complejo. Está asociado con la toma de decisiones, la motivación, la solución de problemas, la planeación y atención de la memoria, el juicio. Esto es entre los más importantes. Continuamos con el lóbulo parietal, que maneja las funciones principales como es la sensibilidad, la percepción, la integración e interpretación de la información sensitiva. Maneja datos sobre el tacto, el movimiento, la posición del cuerpo, el dolor, la temperatura y partes del habla. Enseguida tenemos el lóbulo temporal. Este alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje, asimismo de la memoria y de las emociones. Tenemos el lóbulo occipital, que está situado en la parte posterior de la cabeza y controla la corteza visual. Procesa todo lo que vemos y permite la formación de recuerdos. Más adelante tenemos el cerebelo, que es del tamaño de una nuez y está situado en la base del cráneo. Coordina funciones como el equilibrio, los movimientos, la coordinación y adquisición del lenguaje. Enseguida vamos a ver unas series de partes que están en lo más profundo del cerebro. Esto es muy importante para los temas que se va a dar ahorita y que después los vamos a seguir dando. Vamos a hablar del tálamo. Este recibe información del cuerpo y diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de enviarle a la corteza cerebral. Si esta se sobrecarga, el cerebro obviamente se debilita. También recibe información de la corteza para que la transmita a otras áreas del cerebro y la médula espinal. También se le conoce como la puerta de la conciencia o la puerta de la corteza cerebral. El hipotálamo controla las funciones vitales del organismo, como es el ciclo del sueño, la sed, la temperatura corporal, el dolor, y junto con la glándula pituitaria es un vínculo entre los sistemas hormonal y nervioso. Tenemos el hipocampo, que está en el lóbulo temporal y es importante para la memoria y el aprendizaje. La glándula pituitaria o la hipófisis es la encargada de liberar hormonas junto con el hipotálamo y conecta los órganos relacionados con las hormonas u órganos endócrinos, como es las glándulas mamarias, los ovarios, las suprarrenales, la tiroides o los testículos. Bueno, enseguida tenemos al bulbo raquídeo. Está ubicado dentro, en lo más profundo del cerebro. Cuando estamos dormidos o inconscientes, el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial continúan funcionando porque están regulados por este bulbo. Enseguida tenemos el tronco encefálico, que es el que conecta al cerebro con la médula espinal y alberga numerosos centros neuronales responsables de las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vamos a hablar ahorita del sistema límbico y esto está formado hipocampo, cuerpo mamilar, amígdalas, hipotálamo, bulbo olfativo, septum, giro cingulado. Sus funciones son la que está involucrada en la regulación de las emociones,
de conductas motivacionales y funciones cognitivas, así como la formación y recuperación de la memoria. Está compuesto también por varias estructuras cerebrales, incluyendo el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, entre otras. Este sistema desempeña un papel muy importante en la respuesta emocional a estímulos, la toma de decisiones, la motivación, la formación de recuerdos emocionales. También está conectada con la regulación del apetito. Es por eso que a veces cuando estamos con una emoción, o se nos va el apetito o el apetito se incrementa. La temperatura corporal, cuando tenemos alguna emoción, nos ponemos o fríos o nos ponemos calientes, aumenta la temperatura. El ritmo cardíaco y otras funciones autónomas. En resumen, el sistema límbico es fundamental para la experiencia emocional y para la regulación de nuestro comportamiento. Por favor, vamos a leer un texto bíblico. El Salmo 139, 4, 5 menciona, ¿sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo diga, Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. El rey David reconocía que solo Dios es el que conoce nuestros pensamientos. Aquí en el Evangelio de Mateo 12, 25 menciona, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, ¿esto qué quiere decir esto? Que si una familia se pelean entre sí, la casa está dividida. Si una ciudad se pelea entre sí, pues esa ciudad queda completamente destruida. En la vida existen grandes lecciones y una de ellas es aprender a vivir en armonía con los demás. En el Evangelio de Marcos 7, 21, 23 leemos, ¿verdad? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Se dice muchas veces que lo que introducimos al cuerpo nos contamina, pero es más grande muchas veces la contaminación interior. Y esto lo mencionó nuestro Señor Yeshua en el libro de Mateo 15, 19. Pero ¿cómo procesamos esa máquina maravillosa, perfecta que Dios nos regaló, culpando a los demás a veces para justificarnos, con malos pensamientos, sin pensarlo nosotros? Somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque siempre pensamos lo malo, llenando nuestra mente con basura mental. ¿Será que existe una relación entre los malestares físicos y las emociones? Bueno, esto, ¿verdad? Este dolor, obviamente, a veces se presenta cuando no hay lesión alguna. Cuando duele la cabeza es que hay estrés de la vida diaria. Cuando duelen los hombros hay una carga emocional excesiva. Cuando es la espalda baja, problemas financieros. Cuando duelen las manos, falta de amistades. Las pantorrillas, estrés o celos. Piel, señal temprana de la depresión. Tobillos, necesidad de placer en su vida amorosa. Caderas, temor al cambio o hacer decisiones. Codos, falta de flexibilidad. Espalda alta, falta de apoyo emocional. Cuello, necesidad de perdonar. ¿Será que el cuerpo está gritando lo que la boca calla por no buenos pensamientos? Cuidado, el cerebro pide ayuda. Cuando ese filtro que está en el tálamo se sobrecarga, el cerebro ya no puede más, al grado que muchas veces busca la puerta falsa o el camino equivocado. Pero si buscamos a Dios, clamamos a Él con un corazón arrepentido diciendo, Señor, muéstrame tu amor. Hoy necesito más de ti. Dios muestra su misericordia para perdonar todo pecado y para perdonar todo mal pensamiento. Solo su palabra nos da todo discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo de los pensamientos. La salud mental solo depende de una buena relación que tengamos con nuestro Dios. El adversario quiere el control de nuestras mentes.
para llevarlo a caminos de destrucción. Lo primero que ataca es la mente. Es ahí el campo de batalla. Cuando ésta no está nutrida con la palabra de Dios, es blanco perfecto de todo ataque. Y de ahí se desencadenan una serie de trastornos emocionales, físicos y mentales. Pero, ¿cómo dejar esos pensamientos inmundos? Bueno, existen muchos versículos bíblicos que ayudan a evitar todos esos malos pensamientos. En las Sagradas Escrituras encontramos esa defensa, porque la salud de nuestra mente solo depende de la salud espiritual. En el Salmo 139, 23, 24, también el salmista, ¿verdad? Dijo lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él reconocía, ¿verdad?, que sabía que solo Dios conoce nuestros pensamientos, y él sabía, ¿verdad?, conoce cuáles son las intenciones de nuestros pensamientos y corazón. También en la carta a los Romanos 8:6 menciona: pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. También es importante, de gran ayuda, ¿verdad?, una dieta sana, un descanso adecuado y unos sueños selectivos, y estos sueños selectivos solamente se van a lograr con la palabra de Dios. La salud mental depende de una buena relación con nuestro Creador. De esa manera podemos decir: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, teniendo siempre presente que nadie, ningún ser humano, ninguna doctrina, por más experta que ésta sea, entiende los pensamientos, solamente nuestro Creador. Cuando el Creador llena nuestra mente con el orar constantemente hacia Él, con el leer su palabra diariamente, agradeciendo por todas las bendiciones que nos da y mostrando un arrepentimiento, ¿verdad?, completo de nuestros pecados, solamente así vamos a reconocer que sin Dios no somos nada. Este tema, la complejidad del cerebro, a mí siempre me ha impresionado, me ha impactado mucho, porque ningún neurólogo, nadie ha podido entender la mente humana, solamente nuestro Creador. Muchas gracias, mis hermanas. Dios las bendiga.